Hola, mi nombre es Karina Rodríguez, soy docente en Belleza y Estética y estamos aquí nuevamente con un video para Satori Belleza y Estética. Hoy vamos a hablar para ustedes sobre un equipo que es súper importante tenerlo en nuestra cabina y en nuestra estética, que es el ultrasonido. El ultrasonido es un equipo de ondas vibratorias las cuales no son perceptibles para el oído humano. Es un equipo que viene desde 0.5 a 3 MHz. Cuando hablamos de 0.5 MHz es un equipo que se debe utilizar netamente en todo lo que es medicina. Cuando hablamos de un equipo que viene de 1 MHz es para su uso corporal y de 2 a 3 MHz es de uso facial. ¿Por qué debemos de tener muy en cuenta esto? Porque cuando nosotros estamos realizando un protocolo no debemos de utilizar un ultrasonido con 1 MHz a nivel facial, porque como realiza un calentamiento a nivel epidérmico podemos quemar la piel. Uno de los consejos más grandes que le doy a mis alumnas es que deben de tener muy en cuenta para qué nos sirve la onda pulsada y la onda continua, que son de las preguntas más frecuentes que tenemos. Por eso es tan importante en el momento de empezar un protocolo realizar una primera valoración con mi usuario, que esta valoración debe ser como mínimo entre 20 y 30 minutos. Entonces hoy quiero enseñarles cuál es el tiempo máximo que debemos de utilizar el ultrasonido en un paciente. Recuerden que nosotras en la parte de estética debemos de manejar la mayoría de las veces pacientes sanos, pacientes que no tengan ninguna patología de base. Por eso nuestros pacientes más contraindicados son pacientes con marcapasos, pacientes con hipertensión no controlada, diabetes no controladas, y los beneficios más grandes que tenemos en ultrasonido es que nos ayuda muchísimo a todo lo que son los posoperatorios, nos ayuda bastante a todo lo que es edemas. Pero tenemos que tener muy en cuenta en qué momento vamos a utilizar esas dos corrientes que tiene nuestro ultrasonido. Recuerden que tiene una corriente pulsada y una corriente continua. Entonces hoy aquí en Satori vamos a aprender en qué momentos debemos de utilizar estas corrientes en un protocolo. Bueno, este es el ultrasonido que yo manejo en mi cabina. Recordemos que hay dos tipos de ultrasonido, uno profesional y otro que podemos utilizar para todos nuestros domicilios. Es un poco mucho más práctico, pero los megahertz recuerden que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Así que vamos a mirar cuál es el funcionamiento de las ondas de nuestro ultrasonido y en qué protocolos podemos utilizarlos. Este es el botón de encendido. Vamos a mirar que lo máximo que yo puedo utilizar a nivel estético el ultrasonido son 20 minutos. De acá le damos los 20 minutos, utilizamos el tiempo, debemos de contabilizarlo porque de esta manera vamos a estar muy pendiente de las partes que vamos a manejar en nuestro usuario. Recordemos que cuando yo voy a manejar un ultrasonido a nivel corporal debo de hacer cuadrantes o realizar cuadrantes en el abdomen de mi usuario. ¿Con qué fin? Con el fin de controlar el tiempo y controlar la temperatura de mi ultrasonido. Entonces les voy a explicar en qué momento debemos de utilizar una potencia y en qué pacientes debemos de utilizar una potencia baja y una potencia alta. Cuando las personas son jóvenes, recordemos que estos fibroblastos, el colágeno, la elastina están súper activos, entonces debemos de utilizar una potencia mucho más baja. Cuando los usuarios son un poco más adultos, un poco más mayores, que tienen un poco de fotoenvejecimiento, arrugas profundas o líneas de expresión, debemos de utilizar una potencia un poquito más alta. Entonces, si vamos a trabajar a nivel facial, debemos de utilizar nuestro ultrasonido de 2 a 4. Y si vamos a utilizar nuestro ultrasonido en arrugas profundas o lo vamos a utilizar en líneas de expresión por fotoenvejecimiento, debemos de utilizarlo de 6 a 9. O en corporal. Entonces acá vamos a hablar un poco de todo lo que son las corrientes continuas y las corrientes pulsadas. Cuando yo trabajo una corriente continua, recordemos que la diferencia entre una y la otra es que la corriente continua genera un poco más de calor sobre mi piel. Entonces yo tengo que manejar muy bien el tiempo, por eso les digo nuevamente que debemos de utilizar cuadrantes, ya sea a nivel facial o a nivel corporal. Cuando nuestra corriente es pulsada,
o sea que haya un intercambio de corriente o un intercambio de calor, debemos de utilizarla de un modo un poquito más el tiempo, podemos utilizarla en 25 o 30 minutos. Entonces tenemos la corriente pulsada y la corriente continua. Tenemos una pulsada leve y una pulsada que es un poco más rápido. Cuando nosotros vamos a utilizar el cabezal corporal, lo utilizamos donde muestra el rostro, y cuando vamos a utilizar el cabezal facial, lo señalamos donde muestra los ojitos. Entonces recuerden en qué momento vamos a utilizar nuestra corriente pausada y nuestra corriente continua. Satori Belleza se despide de ustedes y espero que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, que las vamos a estar educando para que todas hablemos el mismo idioma.